Ahora Marcos y Lourdes nos van a hablar acerca de educación positiva. Un aplauso más para ellos, por favor. Bueno, muy bien. Última charla del día. Ya van quedando pocos en la batalla, ¿eh? Dios mío, cómo cuesta. Bueno. Tenemos un poquito menos de tiempo que las otras charlas porque tenemos después la procesión, entonces tenemos que terminar un poquito antes. El tema que hemos elegido para esta conferencia es la educación positiva, orientaciones para formar hijos sanos, así se titula. El término educar en general, cuando hablamos de educación, significa conducir. Y esa es la misión del que educa. Nosotros como padres tenemos la misión de conducir, eso es educar, a nuestros hijos, de conducir a nuestros hijos. ¿Hacia dónde los conducimos? Los conducimos hacia el estado de virtud, o sea, hacia que la persona de cada uno de nuestros hijos sea cada vez mejor, y lo conducimos sin duda como padres cristianos al fin de los fines, que es Dios, que es el cielo, ¿sí? Uno como padre cristiano tiene bien claro que educa para conducir a sus hijos a ese fin. El título de esta charla, que dice educación positiva, es porque alude a un concepto que hoy es bastante usado. Se habla hoy de crianza positiva de los hijos, educación positiva. Hablamos de esto, de educación positiva, porque estamos hablando de un modo particular que tenemos que ejercer en la educación de nuestros hijos y que se basa principalmente en esto. Este es el principio. Que los niños, que nuestros hijos, vayan interiorizando de un modo optimista, pacífico, natural y positivo lo que tienen que incorporar. ¿Por qué? Porque ha sucedido muchas veces que la forma educativa hace que uno quiera imponer al hijo determinadas cosas, principios, valores, verdades, y esos principios, valores o verdades las impongo de manera como exigente, se dice un estilo más bien represivo, y entonces termino por generar personalidades que asumen esos principios, pero no los asumen libremente, no es porque ellos finalmente se convencen de que esto es bueno. Entonces plantear la educación de modo positivo significa que nuestros hijos pueden asimilar esos principios de una manera libre, que finalmente lo adhieran personalmente. Por eso el término educación positiva. Esto de la educación positiva parece como una novedad hoy, pero es sin duda el mismo planteo de aquello que había planteado San Juan Bosco, que hoy el padre José algo mencionó de Don Bosco, que es lo que se conocía como educación preventiva. El método preventivo de Don Bosco era un método de educación positiva. Bien, la educación positiva viene a suplir, por así decirlo, de un modo muy brusco, dos malos modelos que han imperado, uno está imperando hoy en día, pero que siempre han estado dando vueltas. El primer modelo es el modelo represivo, que es tratar de que nuestros niños lleguen a un objetivo, por más de que ese objetivo sea bueno, pero un poco a la fuerza, ¿no? Con temor al castigo, que el método represivo, uno los está vigilando todo el tiempo, diciéndoles, ¿no?, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, lo que les va a pasar si no hacen lo que tienen que hacer. Entonces el niño actúa por temor, o actúa y se porta bien cuando está bajo nuestra mirada, pero cuando salimos de su mirada, el niño hace lo que él quiere, o hay veces que reiteradamente cae, un poco lo que hablaban anteriormente, que si uno está todo el tiempo regañando al niño, por ejemplo, con el uso del celular, pero el niño realmente no entiende y no ve la conveniencia de no usar la pornografía, el niño lo seguirá haciendo, no se va a instaurar un hábito. El modelo represivo viene justamente a hacer este tipo de modelo. Regañar, decir que no, insertar temor en la vida de los niños,
mucho castigo, mucho porque yo lo digo, que es un modelo que ha imperado durante muchos años, que no da resultado, ¿sí? El niño actúa por temor y no por voluntad propia. Y el otro modelo circundante que está dando vueltas por ahí, muy de moda, ¿no?, es el modelo negligente. Es dejar al niño que haga lo que sea, que se críe solo nomás, que ya la vida se va a encargar porque el niño es naturalmente bueno, y como es naturalmente bueno y la sociedad lo hace malo, no hay que corregirlo demasiado. La educación positiva, que también está mal, por supuesto, porque hace niños sin límites, niños desbordados, niños con muchos problemas, niños que no tienen una estructura psíquica, decimos nosotros, ¿no? Y tampoco saben orientarse hacia el bien. Entonces, el modelo, la educación positiva, lo que hace que el niño quiera elegir el bien, que el niño quiera apegarse a los buenos principios, le resulte agradable, y uno simplemente los va direccionando, mostrándoles el bien, haciendo que libremente pueda elegirlo. Hace que el niño pueda interiorizar los ideales más elevados de un modo no violento, a tal punto que los incorpore como un hábito, que cuando uno no está presente, el niño tenga el hábito de portarse bien, de querer las cosas buenas, de ser buenos, y cuando sea mayor, simplemente lo elija por voluntad propia, ¿sí? Y que sea un niño libre y sea un niño feliz para elegir el bien. Bueno, ya San Juan Bosco hablaba de este sistema preventivo, por lo cual nosotros vamos a hablar de sistema preventivo o educación positiva como uno u otro como sinónimos, ¿no? Si bien el término de educación positiva es un término más secular, despojado de toda la profundidad que le daba San Juan Bosco a su método preventivo, pero nosotros, bueno, los fines prácticos vamos a usarlos uno u otro. Bien, perfecto. Entonces, dicho lo que es la educación positiva, dicho también la comparación que existe con los otros modelos educativos que no son del todo adecuados, como acabamos de decir, el represivo y el negligente, el verdadero, el óptimo, el que nosotros proponemos es el preventivo o educación positiva, ¿sí? Bien, antes de uno establecer para la familia la educación positiva, es muy importante que cuente con ciertos ingredientes, así como cuando uno tiene que preparar una receta de una comida, algo, necesita determinados ingredientes para lograr esa comida. Bueno, esto diríamos son como los ingredientes necesarios para poder establecer en casa un modelo de educación positiva. ¿Se entiende? ¿Cuáles son esos ingredientes? Vamos a ir viendo uno por uno. Los vamos a llamar elementos de la educación. Vamos entonces. El primero es la conyugalidad. La conyugalidad. Es decir, la vida conyugal, el amor conyugal que se profesan los esposos. Obviamente que esto es algo que tenemos que entender muy bien. No es que el amor conyugal, es decir, el amor entre los esposos va por un lado y la educación de los hijos va por otra. No. La vida de familia y la vocación a la familia es algo que es todo un combo, diríamos, que va todo junto. A tal punto que si la unión conyugal es verdadera, esa fuerza que tiene esa unión de amor profunda entre los esposos, naturalmente se irradia sobre los hijos a través de un transmisor muy poderoso, que es el testimonio del propio ejemplo cotidiano. O sea, si yo quiero establecer, como regla general, educación positiva en mi casa, lo primero que tengo que promover, lo primero que tenemos que promover como esposos es el crecer en el amor conyugal, crecer en el respeto mutuo, en el amor, en el cariño, en cómo nos tratamos. Eso solo ya es el primero de los pasos y el más poderoso, porque eso solo hace que muestre el ejemplo a los hijos y entonces se arma como una especie de clima, digamos, de compromiso, de amor, de respeto, que brota de ese amor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Una autora afirma que una familia lograda, que reúne las condiciones en las que el ser humano puede desarrollarse óptimamente, se basa en la conyugalidad entendida como unión estable entre el hombre y la mujer. O sea, una familia estable, una familia equilibrada, sin duda se funda primero en el amor entre los esposos. Entonces a veces es como el punto de partida, dijimos, ¿no?
Antes de ponernos a pensar, bueno, ¿qué reglas voy a tener de educación para mis hijos? ¿Cómo voy a trabajar con ellos para que tengan una educación positiva, para que crezcan libremente? Lo primero, crecer en el amor conyugal. Segundo punto, ingrediente esencial para lograr una educación positiva en los hijos, es tener un fin acordado, elemental. Miren, todo ser humano, consciente o inconscientemente, se mueve por fines. Si mi fin en la vida es pasarla bien, entonces voy a disponer todo mi ánimo, mi conducta, mi físico. Ya llega el viernes en la noche y yo solo quiero pasarla bien porque el fin de mi vida es pasarla bien. Ya el viernes, el jueves en la tarde, viernes en la mañana, ya se me empieza a activar el cuerpo en búsqueda de ese fin. En todo mi trabajo va a estar orientado a poder reunir dinero para poderla pasar bien. Entonces, todo se mueve por un fin. La educación de nuestros hijos también tiene un fin. También tiene un fin. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué fin quiero para mis hijos? ¿Quiero que sean exitosos? ¿Quiero que sean adaptados socialmente, que puedan montar una empresa? ¿O quiero que sean santos? Y quiero que sean buenos. Uno tiene que sentarse a explicitar el fin último que yo quiero lograr con mis hijos con la educación. Y eso se habla. Y si no se habla, igual se tiene un fin, igual estamos persiguiendo un fin. ¿Qué queremos? ¿Estamos educándolos para que no nos molesten? ¿Para que no sean un peso? Realmente queremos que sean santos, tenemos este fin. Entonces ahí viene el segundo fin, que son los fines más próximos, ¿sí? Bueno, queremos este fin, que es que nuestros hijos sean felices y sanos y santos y buenos, ¿no? Bueno, vamos a poner fines intermedios. ¿Qué virtudes vamos a tratar de implementar en esta casa, en esta familia, para lograr ese fin? ¿No? Quizás necesitamos la alegría, como hablamos esta mañana, la humildad, la laboriosidad, ¿sí? La generosidad. Entonces, podríamos decir que cuando uno habla de un fin, hay un fin último, que es sentarnos a hablar de lo que queremos, y un fin más próximo. Decir, bueno, a corto plazo, ¿qué queremos lograr con nuestra familia? A corto plazo, este año. Hay dos fines. ¿Tercero? Tercer punto, el estilo educativo. El estilo educativo. Este es el tercer ingrediente, diríamos. Una vez que comprendimos que el amor conyugal tiene que ser la base, porque de eso se irradia el fruto en el beneficio de nuestros hijos y en la educación. Segundo, establecimos los fines lejanos y próximos. En tercer lugar, establecemos un estilo educativo justamente para llevar a cabo ese fin. Entonces, si ya establecimos los fines, ahora decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿De qué manera va a funcionar? Por ejemplo, el quehacer de todos los días, la actitud y la conducta educativa y esquemas prácticos. El quehacer de todos los días justamente es eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer para qué conductas específicas de nuestro quehacer cotidiano familiar aportan a este estilo educativo y buscan ese fin que queremos? Supongamos, si habíamos dicho, como dijo Lourdes, la santidad de nuestros hijos, etcétera, como fin, entonces, bueno, ¿en qué momento del día vamos a rezar como familia? Por ejemplo, eso es el quehacer de todos los días. ¿Va a existir la posibilidad de rezar en familia? ¿Va a ser algo ocasional? ¿Va a ser algo que si podemos lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a establecer? Bien, además del quehacer de todos los días, por ejemplo, establecemos principios básicos. Hay un principio básico en toda familia, y esto es una cosa universal, independientemente de la cultura, que tenemos que rescatar y tenemos que saber trabajar. Hay un momento familiar que es la mesa familiar. La mesa familiar. Ese momento es un momento muy importante. Un autor decía que era ese momento la cátedra. La cátedra es desde donde se enseña. La cátedra de una disciplina en la universidad es donde se enseña determinada disciplina. Bueno, la cátedra, desde donde se enseña en la familia, es la mesa. ¿En qué sentido? Bueno, nos sentamos a comer y en eso de sentarse a comer, por ejemplo, no hay uso de teléfono, no hay televisión, no hay... ¿Qué hay? Hay conversación. Conversación que dirige papá, que dirige mamá, sacan temas de interés, comentan alguna cosa, siembran algún criterio. Esa es la forma de educar. Le pregunta a uno cómo está, al otro cómo le fue. ¿Se dan cuenta? Y eso
tiene que ver con el estilo educativo que nos proponemos como familia para lograr estos fines que hemos establecido. Y eso se asocia con esto del quehacer de todos los días. Y esquemas prácticos, que es muy importante que esto lo bajemos a lo concreto y a lo real de cada día, que no quede en el aire. Entonces, porque no es la familia perfecta no existe, en el sentido de que hasta la familia que alcanzó a Cristo o hasta la familia de Santa Teresita, todos han tenido momentos de sentarse y reflexionar y empezar de nuevo. Es muy simple. Entonces, esto de esquemas prácticos es que periódicamente nos tenemos que reunir y decir, bueno, estamos haciendo lo que hemos dicho que íbamos a hacer. ¿Qué pasó con eso de la mesa y de la conversación en la mesa? ¿Qué pasó con la oración en familia? Algo práctico, algo que se baje a lo concreto. El cuarto ingrediente es el ejercicio de la autoridad. La educación, si no está acompañada de la autoridad, deja de cumplir su función, su obligación. Dije autoridad y no autoritarismo. Para que se pueda ejercer una autoridad, tienen que haber límites claros. El niño tiene que saber explícitamente hasta dónde tiene que llegar, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, sus consecuencias, pero todo esto con cariño, ¿sí? La autoridad es el punto medio, podríamos decir, entre el autoritarismo, que es el porque yo lo digo, es el castigo, y es el hazlo tú, cariño, como tú quieras, porque te amo, porque te quiero, porque te adoro, porque... Y así el niño va, el desdibujamiento de límites, decimos nosotros, ¿no? O la negligencia. La autoridad implica saber hasta dónde se tiene que llevar, pero ese saber hasta dónde tengo que llegar es con cariño, ¿sí? Con amor y posteriormente con explicaciones. Fíjense esa caricatura, ¿no? Hay dos padres atados a punto de ser prendido fuego por sus hijos y el papá que le dice, querida, creo que nos hemos dejado estar con el tema de los límites a los niños. Los límites se imponen, ¿sí? Se imponen con autoridad, ¿sí? De a poco, porque los niños buscan normas y esas normas van a ser lo que va a ir formando su estructura psíquica, va a ir moldeando, le va a dar un límite al niño, un saber hasta dónde puedo hacer y no hacer, y eso le imprime seguridad al niño. El niño sabe qué es lo que tiene que hacer y ese saber hace que se produzca la autoafirmación. Entonces, como yo sé que puedo llegar hasta acá, entonces por contraste sé lo que tengo que hacer, como sé lo que no tengo que hacer, sé hasta dónde tengo que llegar, entonces sí sé lo que tengo que hacer y eso lo dota de seguridad. Autoridad viene acompañada, es el término autoritas, ¿no? Que es un tutor, es a medida que va creciendo el árbol cuando es pequeñito, si no tiene una vara que lo sostenga, el árbol, el tronco del árbol, que es la analogía de la personalidad, tiende a desviarse. Autoridad tiene que ver con ese palo que se le ata al lado del tronco del árbol para que pueda crecer derecho. El quinto condimento, decíamos, el quinto elemento fundante de la educación positiva es el conocimiento de nuestros hijos y de nosotros mismos, de los cónyuges, de los esposos. El conocimiento, por supuesto, el conocimiento de cada uno en particular, en su individualidad. Porque a veces nos pasa, y eso es normal que suceda, que tratemos de implementar un modelo educativo que se aplique como a todos en conjunto, como al grupo de hijos. Pero eso no existe en la realidad, porque el grupo de hijos está compuesto de distintas individualidades. Cada uno de nuestros hijos e hijas tienen un modo de ser particular, tienen un estilo de personalidad que es único. Entonces está aquel que es más receptivo, aquel que no es tan receptivo, aquel que es más emotivo, aquel que no lo es, aquel que es más activo y aquel que es más pasivo. ¿Se dan cuenta? Tenemos distintos rasgos en la personalidad de nuestros hijos y cuando uno piensa en un estilo educativo es algo que se tiene que adaptar sin duda a la individualidad de cada uno. Y lo mismo, conocer y conocernos nosotros individualmente y conocer al esposo y a la esposa. Si yo de pronto sé que digo una cosa que a ella le puede ofender, entonces no la digo, ¿entienden? Y así. Bien. Aplicar el fin y el método a cada uno. Ese fin que hemos establecido, ese método que hemos implementado, bueno, ahora se aplica, pero se aplica a cada uno de manera individual, ¿entienden?
Y eso también se tiene que sentar uno con el esposo, con la esposa, a pensarlo. Bien. Que a veces tiene que ver, por ejemplo, de saber que yo a este hijo, quizás si le pido, no sé, que es un hijo perezoso, quizás le pido demasiadas cosas sabiendo que les dificulta esto, entonces quizás funcione para otro hijo, pero para este hijo perezoso, si le pido 1000 cosas al mismo tiempo, quizás no las vaya a hacer, porque lo que falla ahí es el conocer propiamente el defecto de ese hijo, ¿sí? Bien. Repasemos rápidamente, como les dijimos, esta charla va a ser más breve, entonces tenemos que ir así más rapidito. Pero vamos a hacer un pequeño repaso a este punto, porque acuérdense que después le tomamos examen, ¿no? Hoy hay examen. En este hay examen, entonces tomen atención ahí. Bien, hablamos de primero la generalidad de qué es la educación positiva, dijimos cuáles son los puntos imprescindibles para armar la educación positiva, que son la conyugalidad, un fin acordado, el estilo educativo para llevar a cabo ese fin, el ejercicio de la autoridad y quinto, conocimiento de cada uno de nuestros hijos y de la pareja. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguno se perdió? Si alguno se perdió, le pide el apunte a la alumna perfecta. Bien, sigamos. Principios para la educación positiva. Vamos a hacer ahora un recorrido por algunos principios básicos para lograr la educación positiva. Vamos con eso. Primero de los principios, evitar luchas de poder. Evitar luchas de poder. Esto es algo muy frecuente en nuestras familias, las luchas de poder y los enfrentamientos. Tanto los padres entre ellos como los padres con los hijos. Se produce un quiebre y una dificultad en el ejercicio de la autoridad y entonces uno quiere imponer una cosa, pero el otro se sobrepone a eso y entonces este quiere imponer aún más y el otro se sobrepone aún más y entonces empieza un círculo vicioso que es muy difícil de cortar y empieza una lucha de poder. ¿Qué sucede? Habitualmente sucede esto entre los padres con los hijos y nos pasa frecuentemente. Le da la impresión al papá de que ha perdido la autoridad, cree que ha perdido la autoridad y quiere recuperar esa sensación de control y entonces empieza a actuar torpemente, sobre todo con hijos adolescentes puede pasar. Bien, esto es muy importante de cuidar y de corregir. ¿Cómo hacemos para corregir esto de la lucha de poder y para que esto se corte y no lleve a un círculo vicioso que pueda terminar en algo muy grave para la familia? Bien, obviamente que es nuestra responsabilidad como padres cortar con ese ciclo. ¿Qué hacemos para eso? ¿Qué cosas podemos hacer para eso? Bueno, en primer lugar, podemos hacer preguntas en lugar de dar órdenes. Nos hemos acostumbrado quizá a dar órdenes. Tráeme eso, lleva aquello, tal cosa, da. Y ahí está, parece un general del ejército el papá. ¿Sí? Bueno, eso sin duda puede generar un choque y puede generar esto de las luchas de poder. Entonces, para poder corregir esto, conviene quizá hacer algunas preguntas o cambiarlo por preguntas. Por ejemplo, decirle como opción de pregunta, ¿quieres hacerlo ahora o más tarde? Por ejemplo. ¿O cómo piensas hacerlo? ¿O quieres usar la aspiradora o la escoba antes de limpiar la habitación? ¿Se dan cuenta? Con preguntas, no darle la indicación seca y a los gritos. Bien, la segunda cosa que es importante tener en cuenta para cortar este ciclo de lucha de poder es controlarse a uno mismo. Porque si uno se controla a uno mismo va a poder controlar al hijo. El problema está ahí, cuando uno empieza como a descontrolarse, y se empieza a enojar y entra en coraje y después es muy difícil frenarse. Entonces me tengo que controlar a mí mismo para no entrar en discusión con el hijo y que eso no sea para una gravedad mayor. Por otra parte, también puede ser útil la sonrisa. Cuando uno se encuentra frente a una situación así, en la que quiso decir algo para que el hijo haga y el hijo no quiere y se opone y empieza esa lucha de poder, hay que sonreír. El reírse es muy sano, descomprime situaciones desagradables. No reírse de los hijos. Debemos reírnos de la situación. Debemos reírnos de lo que ha sucedido junto a los niños.
aprender a reírnos con ellos de la situación. Y eso descomprime, eso hace que esa tensión que se generó se descomprima. Bien, segundo principio, saber usar a tiempo y en forma la crítica y la alabanza. Son un muy buen recurso para la educación. Menos la crítica, más la alabanza, aunque la crítica es necesaria. La crítica y la alabanza no se da porque sí, tiene que tener un contexto y una situación muy adecuada. A veces incluso importa más en el momento o el estado emocional en el que se lo dice que la crítica o la alabanza en sí misma. La alabanza es un juicio positivo y la crítica es uno negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de estos dos recursos, ¿no? La crítica, cuando es descalificatoria, apunta a la persona, uno está enfadado, lo hace incluso regañando, no solamente no tiene efectividad en general, sino que tiende a resentir a nuestros hijos, tiende a bajar su autoestima, tiende a enfadarlos. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando genera las críticas, cuando las hace. Pero es indudable que la crítica constructiva, la crítica con caridad es necesaria. Entonces, es muy importante que al dar una crítica tengamos en cuenta el por qué, el cuándo, que el niño no esté muy enfadado, que no sea hacia su persona, que sea hacia una acción puntualmente, y cómo darla, ¿no? No es lo mismo un reproche o una observación que decir que lo que está haciendo está todo mal, que es inaceptable lo que está haciendo, no lo que es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si la crítica se dice en un momento, ¿sí?, en el que el niño está más tranquilo, en un ambiente un poco más agradable, si se lo dice papá o mamá con tranquilidad, entonces esa crítica va a ser bien aceptada. Si se lo dice en un momento en el que el niño está muy alterado, está muy frustrado, está enojado con nosotros, probablemente o no haga nada o empiece a elevar, ¿sí?, la escalada de agresión y termine en una lucha de poder que hay que evitar bajo cualquier costo. Y luego la alabanza. La alabanza, ¿sí?, facilita el desarrollo de la buena autoestima, pero también tiene sus reglas. No hay que dar una alabanza porque si eres hermoso, eres bueno, te amo, todo lo que haces está bien, porque si no va a sonar como una mentira. Y el niño no es tonto, el niño sabe, y el niño muchas veces entiende más de lo que nosotros sabemos y creemos sus propios límites. Entonces, les gusta recibir elogios, pero cuando esos elogios son realistas, ¿no? Porque también les gusta que le digan la verdad. Entonces, ciertamente la alabanza es más fácil de dar y se recibe mejor cuando el niño se siente bien a cuando está frustrado. Cuando un niño está frustrado, por ejemplo, porque algo no le ha salido, y uno le dice, no, si te salió hermoso, está bellísimo este trabajo, no te puedes sentir así, el niño se va a frustrar. Porque quizás el niño siente que su propio estándar no ha sido cumplido y uno está contradiciendo. Quizás es más fácil decir, bueno, a mí no me parece tan feo como tú, pero has mejorado desde la última vez que lo has hecho. Entonces uno le está dando un criterio de verdad al niño, ¿no? Cuando uno ve un trabajo del niño o una acción, y tiene que realmente el papá o la mamá sentirse orgulloso de lo que está diciendo y que sea realista y que se dé cuenta que al niño le ha costado lograrlo. Es decir, me doy cuenta cuánto te ha costado y realmente te ha salido muy bien. Cuando un niño le gusta lo que ha hecho y se siente él orgulloso de lo que ha hecho y quiere mostrárnoslo, tenemos que estar atentos a dar la alabanza. Sí, es verdad, es muy lindo esto que has hecho. También puede ayudar a tener una actitud positiva en general, no siempre, que no sea todo alabanza, sino uno puede ayudar a generar cierta crítica positiva acerca de los dones y no acerca de lo que ha hecho. Muchas veces el niño puede llegar a creer, si alabamos siempre lo que hace, que solamente va a tener sentido o vale cuando hago las cosas bien. Entonces es muy importante que nosotros hagamos alabanza de sus dones, ¿sí?, de sus virtudes. Entonces, y que a veces también aprendamos a alabar situaciones, ¿no? Hoy el día realmente está lindo, la estamos pasando bien. Se puede decir una alabanza a sí mismo sin caer en el orgullo o en la vanidad, pero también que el niño entienda que uno se puede sentir que papá y mamá también tienen cosas buenas, dignas de alabanza, entonces uno le enseña a dar alabanzas a otro y está bien, y reconocer los propios dones.
Bueno, recién volviendo al tema de resaltar las virtudes del niño, muchos papás nos han dicho, sí, yo entiendo que es un niño bueno, pero no le puedo poner palabras. No sé bien exactamente, entiendo que es un niño que se porta bien, pero siempre le digo lo mismo. Uno tiene una amplitud enorme, puede decir que es valiente, sincero, ingenioso, bondadoso. Busque recursos, ¿no? Busque palabras, trate de definir los dones de sus hijos y dígalos. Se puede acostumbrar al niño a dar alabanzas, ¿sí? Hagan que sus niños alaben el trabajo de sus hermanos, una virtud de sus hermanos, de su padre, de su madre. Vamos con el principio. Bien, vamos con el otro principio, principio 3, enseñar autonomía. Enseñar a los hijos a hacer las cosas por sí mismos. Eso significa que tenemos que enseñarles la autonomía, que hagan las cosas por sí mismos. Cuando dijimos la definición de educación positiva, dijimos lo que estamos buscando con la educación positiva es buscar que nuestros hijos asimilen libremente estas verdades, estos principios que les quiero transmitir en la familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que cada uno de nuestros hijos tiene que ser autónomo, tiene que moverse por sí mismo, tiene que elegir el bien por sí mismo. ¿Entienden? Y a esto, a este ejercicio de elegir el bien por sí mismo, ¿cuánto ayuda este principio? ¿Cuánto ayuda este principio? El de enseñarle a nuestros hijos que hagan las cosas por sí mismos. Cuando los padres creen que tienen que hacerlo todo por sus hijos, tal vez esos niños nunca aprendan a ser responsables por sí mismos. Y este es un error muy frecuente. Los buenos padres, en cambio, son aquellos que hacen menos cosas por sus hijos, dejándoles asumir responsabilidades propias. Entiéndase bien lo que estoy diciendo, ¿no? No es que uno tiene que descuidar a sus hijos y no salir más a trabajar para darles de comer. No estoy diciendo eso. Me refiero a hacer menos cosas por sus hijos, es hacer algo que el hijo puede hacer. Si el hijo puede por sí mismo hacerse su cama cuando se levanta, y ya tiene edad para hacerlo, que lo haga. Uno se asombra, eso nosotros en la experiencia que hemos tenido con los niños en la escuela, ¿no? Que las hermanas nos han ayudado mucho en eso, se asombra desde qué pequeños pueden hacer cosas que nosotros no teníamos ni idea. Un entrenamiento que nos dieron hace un tiempo en el colegio de las hermanas, nos decía, a los 2 años, por ejemplo, el niño ya puede separar la ropa y doblarla. A los 3 años puede poner la mesa. A los 4 años puede ayudar a lavar los platos, ¿no? Si uno empieza a soltarse y a poner a prueba a los niños, se va a asombrar cuántas cosas pueden hacer por sí mismos y nosotros estamos haciendo por ellos. El problema está que cuando uno hace por el hijo, hace que el hijo experimente la sensación de ser incompetente, ¿entienden? Por eso la gravedad de este problema. No solo porque no va a asimilar la capacidad de responsabilidad, sino porque además se va a creer incompetente. El resultado es que los niños a los que se les hace sentir incompetentes creen que sus padres dudan de sus aptitudes, ¿entienden? Porque si mi papá no me deja hacer esto porque lo estoy haciendo yo y viene y lo sigue haciendo él, mi papá está dudando de que yo lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. Entonces no soy apto para esto, no tengo aptitudes, no tengo capacidad. Por lo tanto, lo que sucede es que ellos mismos terminan dudando de su propia capacidad. Y fíjense cuánto esto puede afectar la autoestima del niño. ¿Se dan cuenta? Si un niño de pronto yo le indiqué hacer una tarea y el niño la está haciendo y voy y lo reemplazo, yo le digo, yo te lo termino, no te preocupes, yo te ayudo. Estoy dándole ese mensaje de que no confío en su competencia, no confío en su capacidad. Y eso estoy haciendo que marque en él una tendencia frustrante en su propia autoestima. Los padres que creen que sus hijos son incompetentes no piden a sus hijos que hagan cosas que les facilite desarrollar y ampliar sus posibilidades. Los padres se adelantan, ofrecen su ayuda antes de que sus hijos se la pidan. Eso es todo un error, ¿entienden? Los padres no se toman la molestia de enseñar a sus hijos nuevos y más complejos conocimientos, porque presuponen que el hijo es un inútil. Eso es. Entonces, de pronto, si tengo que no sé, cortar el pasto en la casa, y digo, tengo que cortar el pasto, y el hijo ya tiene edad para ayudarme, tengo que enseñarle y tengo que darle la primera vez la máquina de cortar el césped, y cuando él esté cortando el césped, y bueno, estaría ahí un poco atento a ver que no le pase nada, pero tengo que confiar en que él puede desarrollar esa actividad.
¿Entienden? Si el padre no cede en eso, logra hijos finalmente que se creen incompetentes y finalmente lo son. En cambio, los padres que creen que sus hijos son competentes, ¿qué hacen? No observan a sus hijos esperando que les salga algo mal. Todo lo contrario. Ellos están ahí cuando los hijos cometen errores o fracasan, los corrigen, le dicen, bueno, esto se puede mejorar, pero muy bien lo que has logrado aquí, muy bien como lo hiciste. Motivan la actividad, no temen el proceso de aprendizaje de su hijo. Si tiene que lavar un vaso un hijo y la mamá está ahí temblando de miedo que se le caiga el vaso de vidrio y se rompa, entonces eso no ayuda. ¿Qué sucedería? Lo competente sería pensar que la madre tiene que dejarlo que lo haga. Y si se le cae, no pasa nada, así se aprende. Esa es la actitud que tienen que generar los padres con los hijos, porque eso genera autoconfianza, genera seguridad, genera autoestima. Presuponer que los hijos son capaces no supone que nosotros pensemos que ellos pueden conseguir todo lo que se proponen, porque eso depende de cada capacidad. Yo tengo que suponer que él es competente, que él es capaz, pero no de conseguir todo. Hay cosas que quizá no consiga nunca, ¿entienden? Quizá no tienen habilidad para el deporte y nunca la va a tener, ¿entienden? Pero justamente lo que yo tengo que hacer para lograr este principio es adecuarme a la realidad de cada uno de mis hijos, para que esto sea realmente efectivo. Principio 4. La autoestima de los padres, de nosotros. Y es un tema importante. La autoestima es el correcto y el equilibrado afecto que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Cristo dice, amen a su prójimo como a sí mismo. ¿No? Como a sí mismo, ni más ni menos. Entonces, si nosotros tenemos autoestima, nosotros creemos que conocemos bien nuestras limitaciones, pero también sabemos que tenemos dones y que valemos la pena y que podemos afrontar las condiciones que nos pone la vida cotidiana. Y se acuerdan que en la primera charla dijimos que el niño tiene aprendizaje por imitación, aprendizaje vicario, decimos nosotros, por observación. El niño se va a tratar a sí mismo del mismo modo en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Y a su vez, el modo en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos nos va a llevar a tener una actitud educativa con nuestros hijos. Entonces, hay padres, ¿sí? Ahora vamos a leer algunas características, que sienten que no pueden lidiar con sus hijos, pero no por falta de recursos reales, sino por falta de confianza en sí mismo. Y eso es algo que hay que corregir. Les voy a leer algunas características, ¿sí? Si me permiten lo voy a leer, algunas características de los padres que tienen baja autoestima en relación con sus hijos. Algunas, sí, porque es bastante. Se deprimen fácilmente cuando están en casa, incluso cuando los demás parecen estar cómodos y sentirse bien. Yo me siento mal cuando estoy en casa. Trato de evitar hacer cosas con toda la familia por las molestias que me conlleva. No me logro poner de acuerdo con mi cónyuge en las cosas cotidianas, de la vida cotidiana, y eso me genera una frustración que si pudiese no estaría en casa. Tengo la impresión de que los hijos manejan la vida, me están manejando todo. No puedo con su comportamiento. Fantasea que esto ya termine y poder irme de vacaciones y dejarlos a todos en la casa y salir escapándome. Y está involucrado en muchas luchas de poder. Tiene la impresión de que todos los demás saben más que uno de cómo educar a sus propios niños. Entonces, yo siento que no tengo recursos y que la gente me lo dice y pareciera que le sale más fácil a ellos que a mí. Se deprime o se pone al mismo nivel cuando los niños se enfadan conmigo y me dicen algo ofensivo, me lo tomo como algo personal. Desearía tener más tiempo libre, pero soy incapaz de lograrlo. Nunca tengo el momento adecuado para dedicar un momento a la oración, dedicarme un momento a descansar, en la virtud de la eutrapelia. Parece que eso en mi familia es imposible. Los niños son muy demandantes. Tengo una lista de responsabilidades cada vez más grande, y siento que si de pronto me voy un día con los niños al parque, se me va a acumular la ropa y no puedo disfrutar ni estar con los niños fuera de la casa ni adentro de la casa. Tengo la impresión de que la casa está hecha un desorden todo el día y no puedo dejar de pelear con ellos, de estar todo el tiempo incómoda porque la casa no me es un lugar a gusto.
Esas son algunas de las señales de la baja autoestima que tienen los padres. Ahora les doy unos pequeños tips para solucionar esto, ¿no? El primer punto, hay que tratar de pasar tiempo a solas con cada uno de los niños cada vez que se pueda. Y además de las experiencias que ya hemos hablado de todos juntos, pero también es importante que yo aprenda a pasar tiempo con cada uno de mis hijos independientemente, generar una relación personal distinta con distinta con el otro, ¿no? Conocerlo, disfrutarlo, ¿sí? Disfrutarlo, salir a disfrutar con un hijo, pasar tiempo a solas con su esposo. Realmente cada vez nos convencemos más de la importancia de esto. Es importante, ¿sí?, que estén los esposos solos en algún momento sin los niños. Y tiene que ser un tiempo sagrado. Permitan que la casa durante el día esté un poco desordenada, lo va a estar con niños, ciertamente, con la condición de que en la noche todos colaboren para poder limpiarla. Pero durante el día no estén maniáticos, ¿sí?, buscando el orden, la perfección, el silencio absoluto. No, su casa no es un monasterio, en su casa hay niños, ¿no? Y eso implica un desorden, implica gritos. No luche contra lo que es inevitable. Establezca tradiciones familiares inquebrantables en cierto punto. Es decir, bueno, los sábados en la mañana, por ejemplo, nosotros estamos en casa y esto no nos los quita nadie. O una vez por mes vamos de picnic, solo nosotros. Suspendan todas las actividades que tienen ese día por mes porque ese día es nuestro. Tengan amigos del matrimonio, buenos ambientes, pero buenos amigos y amigos individualmente, amigos sabios con los que puedan hablar, descargarse, desarrollar la virtud. Y último, entre tantos, aprendan a decir que no a sus hijos. Y esto es una experiencia que yo la veo todos los días en el consultorio, especialmente con las mamás. Niños que se vuelven muy demandantes. Niños, por ejemplo, les cuento una situación típica. Los niños comen primero, ¿no? Y por fin se sienta mamá a comer después de haberlos atendido. En el momento que mamá se va a meter la comida en la boca, el niño dice, yo quiero eso. Y la mamá, con baja autoestima, ciertamente lo regaña. Pero tú ya comiste, ya te di algo más rico. Y mientras le va diciendo, le va dando la comida. Uno no le dice que no por egoísta, le dice que no para marcarle el límite, para enseñarle que él también tiene que respetar a mamá. No lo hace por ese motivo de decir, no, porque ahora me toca a mí también, por supuesto, porque es necesario que mamá coma, que esté tranquila. Pero también ese no, y sin culpa, sin disgusto, es necesario para la educación del niño y para recuperar la autoestima para poder educarlo mejor. Bueno, y ya vamos llegando al final porque el tiempo nos apremia. El principio 5, aprender a pedir disculpas. Aprender a pedir disculpas. Esto es un tema que es importante. A veces hemos crecido creyendo que como soy papá o soy mamá, tengo que ejercer una autoridad medio despótica y no una autoridad humilde. Y esto en definitiva puede traer consecuencias muy negativas para nuestros hijos. Fíjense, cuando uno tiene la negación de pedir disculpas, eso es una actitud absolutamente inmadura. Si yo me equivoqué en corregir a un hijo, si lo haré muy fuerte o si algo, y tengo que pedirle disculpas, por más niño que sea, le tengo que pedir disculpas. Y si no quiero hacerlo, porque yo soy acá el macho y no sé qué, eso es una actitud inmadura en definitiva. Es muy educativo y ejemplar el hecho de pedir perdón. Es muy importante que el niño vea, y eso no saben cómo cambia la actitud del niño para con uno. Cuando uno le pide una disculpa al hijo, el hijo inmediatamente reconoce que el papá se está reconociendo débil. Pero no pierde la autoridad, al contrario, gana mucho más autoridad. Y eso es lo mágico, digamos. Obviamente no vale disculparse si se utiliza como un truco para suavizar las cosas. Si yo de pronto regañé a un niño, pero justamente, o sea, lo hice bien, en justicia, porque había hecho algo mal y lo corregí, pero me da pena, no sé qué, entonces para suavizar un poquito, porque veo que empezó a llorar un poquito, y entonces para suavizar un poco le digo, no, bueno, discúlpame, hijito. No, bueno, en ese caso no está bien usada la disculpa. La disculpa es cuando uno realmente se ha equivocado y tiene que pedirle perdón al hijo. Es una demostración del respeto que se merecen, de la asertividad y del fortalecimiento de su autoestima. Porque si yo logro hacer esto, el niño también incorpora eso como algo educativo, ¿entienden?
Si él reconoce que su papá le está pidiendo una disculpa por un error que cometió, está teniendo una manifestación de cómo a veces puedo manifestar una disculpa por haber alterado su propio derecho en algún aspecto, y eso hace que se fortalezca también su capacidad de autoestima. El hijo aprende de nuestra actitud para pedir disculpas. Si yo después le digo, discúlpate con tu hermana porque te peleaste, el hijo que ha visto a su papá pedir disculpas, eso hace que el hijo ahora sepa pedir disculpas. Eso que decíamos, el aprendizaje así por espejo, ¿no? Fíjense una cosa, no solo la disculpa para con el hijo o para con la hija, sino también la disculpa entre los esposos. ¿Cuántas veces nos pasa que discutimos como esposos? Somos seres humanos, más vale que tenemos discusiones, Y te dije que, pero no ibas a poner eso ahí, y hubo una discusión, hubo un roce, no digo que haya golpes, una violencia ni nada, pero una discusión y a veces una discusión fuerte. Y esa discusión fuerte y ese malestar es en frente a los hijos. Entonces, si ese disgusto se presentó frente a los hijos y ese mal ejemplo se dio frente a los hijos, entonces hay que dar muy buen ejemplo frente a ellos con una buena disculpa. ¿Entienden? Y entonces, hasta a propósito, pedirle disculpas frente a los hijos, aunque tranquilamente lo podría hacer en privado. Pero dado que están ahí, aprovecho que están ahí, medio como que no queriendo mostrar que ellos se den cuenta, pero le digo, me disculpas por eso que te dije, por cómo te hablé, ¿tá? Entonces el hijo aprende, se dan cuenta y asimila eso. Bien. Y el último principio, acuérdense siempre, de la educación positiva, es las virtudes como meta. Acuérdense que la definición de Santo Tomás de Aquino, que ya hemos hablado, incluso el año pasado también, de la educación es la conducción y la promoción de la prole, o sea, de los hijos, al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Yo lo que tengo que lograr es tener hijos virtuosos, que sean virtuosos. Entonces, cuando uno establece esto como un fin, la educación claramente se hace positiva, porque no estoy simplemente educando hijos para regañarlos y para que no tengan defectos, para que no tengan vicios y para que no tengan... No, estoy educando hijos para que positivamente desarrollen en ellos las virtudes humanas y también las teológicas. Muy bien, conclusión. Nuestra manera educativa se tiene que dirigir a llevar a nuestros hijos a su mejor versión. Ese modelo educativo que decíamos tiene que estar pensado para llevar a este hijo, que hoy es un proyecto de persona, diríamos, de personalidad completa, a su mejor versión, que desarrolle de la mejor manera sus talentos, sus capacidades, en sus condiciones humanas y en la relación con Dios, que sean la mejor versión de la imagen de Dios. Acuérdense que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que lo que tenemos que lograr en nuestros hijos es que se asemejen cada vez más a Él. Y ese es el objetivo de la educación. No, y finalmente, el objetivo de la educación positiva, un poco volviendo al principio, es que nuestros hijos quieran y elijan libremente el bien. Uno quiere que sean buenos, pero más quiere que quieran ser buenos, no por temor, sino por una elección libre. Recién reflexionaba en esa poesía de Santa Teresa: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido. Muéveme tú al verte en la cruz encarnecido. Eso queremos, que puedan elegir realmente la vida virtuosa para llegar a Cristo, por Cristo mismo, por la santidad, ¿sí? Y terminamos con una frase otra vez de Juan Pablo II. La familia, en cuanto es y debe ser siempre comunión y comunidad de personas, se encuentra en el amor fuente y estímulo incesante para acoger, respetar y promover a cada uno de sus miembros en la altísima dignidad de personas. Esto es imagen viviente de Dios. Bueno, y ahora terminamos, bueno, tenemos que ir a la procesión, pero hay tarea para la casa. Hay tarea. ¿Tienen para anotar? Bien. Rapidito, porque si no el padre Fabio va a entrar acá y va a decir, vamos. Primer consigna, sentarnos a hablar como matrimonio, ¿qué fin queremos lograr para nuestros hijos? Al principio de la charla, ¿qué queremos puntualmente lograr con la educación que le estamos impartiendo a nuestros hijos? ¿Qué método estamos usando para lograr ese fin?
o qué método vamos a usar para llegar a ese fin. Vamos a regañarlos, vamos a ayudarlos a que elijan libremente, vamos a dejar que lo hagan solo nomás, le contamos nomás en la mesa que es muy lindo querer ser bueno, pero no hacemos nada. ¿Qué método? ¿Cómo vamos a hacerlo? Tercer consigna, preguntarnos, también como el matrimonio, ¿cómo aplicamos en esta casa las críticas y las alabanzas? Quizás estamos siendo demasiado críticos, quizás acudimos poco a las alabanzas o acudimos mal. Hacer un plan de tareas pequeñas, otra consigna, de tareas que puedan dividirse, tareas del hogar, desde muy pequeñitos. ¿Quién pondrá la mesa? ¿Quién ayudará esta semana? Hacer plan para fomentar la autonomía. ¿Qué cosas yo me doy cuenta que mi hijo podría estar haciendo y no la está haciendo? Bueno, hablar, y a partir de ahora nos va a querer matar después de esta charla porque va a tener tarea. Mirando para atrás, otra consigna. ¿Qué situación hubiese podido corregir pidiendo disculpas? Esto cada uno en sí mismo, no pensando en el cónyuge, sino uno mismo. ¿En qué situaciones yo podría haber pedido disculpas? Por ejemplo, corregí con ira durante esta semana y hubiese sido bueno, quizás. Siempre cuando uno mira para atrás, le ayuda después a planificar para adelante, ¿no? En situaciones que uno a veces no puede prever. Falté el respeto a mi hijo al corregirlo, a mi esposo en el modo de decir las cosas, no escuché y me estaba hablando, critiqué a uno delante del otro. Fíjense su autoestima, cómo está planteada, y si está baja, tienen que hacer un plan de mejoría realmente. Y finalmente, esta propuesta, el último ítem. Elijan una virtud, una virtud para trabajar en un tiempo cercano, de aquí a 6 meses. Las virtudes tienen la maravillosa característica, al modo de los vicios, igual al modo contrario, de encadenarse una con otras. No tiene que trabajar, porque uno a veces se pierde. Claro, uno se da cuenta y nos hacen falta tantas virtudes, tantas cosas para mejorar. Elijan una, la que más convenga a la familia. La generosidad, la laboriosidad, la humildad, con la confianza de que esa va a desencadenar otras virtudes. Cuando podamos decir, bueno, hemos cumplido objetivos con respecto a esta virtud, vamos a implementar otra, y luego otra, pero pueden ponerse por meses, por semestres, por año, ¿sí? Pero elijan una al principio, nada más que una. Bueno, muy bien, ahí tienen la tarea. Padres están libres ya, ¿no? No sé, o preguntas capaz de mañana, ¿no? Porque si no, no llegamos a la procesión. Bueno, sí, si había preguntas sobre este tema, no hay problema, se pueden hacer mañana, después de alguna de las conferencias. Alguno puede decir, yo pregunto sobre el tema de ayer, me quedó, no hay ningún problema, total, los expositores van a estar. Bueno, y ahora entonces vamos pasando a la procesión. Salimos por aquella puerta, esta creo que está cerrada, y nos juntamos allí cerca de la capilla de adoración para dar comienzo a la procesión. En el nombre